El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Jesús a las gentes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Y llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, Santiago el Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el Alfeo y Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: No vayan a tierra de gentiles, ni entren en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel, id y proclamad que el reino de los cielos está cerca, curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios, lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Así. Mis queridos hermanos en Cristo nuestro Redentor, el Evangelio que nuestro Señor Jesucristo nos presenta hoy día por medio de esta sagrada liturgia es el Evangelio de la Iglesia, de la vocación de la Iglesia y del sentido propio de la existencia de la Iglesia. Si han prestado atención, Cristo dice que vio a la gente, a los hombres y mujeres que andaban y caminaban por este mundo, y sintió inmensa compasión. Y entonces decide Jesucristo conquistar corazones, llamar a unos discípulos, 12 en particular, a los cuales les dio poderes de parte de Él para sanar, para expulsar espíritus inmundos, para evangelizar, es decir, para hablar las maravillas de Dios y predicar el Evangelio, ¿no? Y a estos inclusive se les nombra, ¿no? Fueron 12, Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón, Judas, el de Santiago, Judas Iscariote, que fue el que lo traicionó. Los 12. Y les dio el poder para enviarlos, y los envió. Por ahora, porque será después el mandato universal, porque por ahora el mandato era para solamente las tribus de Israel, no vayan a tierra de gentiles aún, pero después les dirá, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, ¿no? Al final del Evangelio, principalmente San Marcos es el que dice, vayan por todo el mundo, prediquen a toda la creación. Y esto nos muestra entonces la constitución de la Iglesia, pero hay que ver un poco esta manera de hablar de Jesús para poder entender bien qué significa la constitución de la Iglesia, o sea, la razón por la cual Cristo funda la Iglesia, ¿no? Porque aquí están presentes los apóstoles y después aquellos que serán los beneficiarios de los apóstoles, que son esas ovejitas que andaban por el mundo cansadas y agobiadas, como dice la traducción de este texto, ¿no? Bien, se entiende que el texto está mostrándonos una realidad, pero de manera alegórica. Cristo mira a los hombres y los mira como ovejitas, pero ovejitas que están enfermas, cansadas y agobiadas. Uno tiene que hacer una mirada hacia el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios es el pastor de Israel. De hecho, hay un salmo que dice, Pastor de Israel, escucha. Tú que guías a tu pueblo, a tu rebaño, ¿no? Tú que conquistas los corazones, resplandece ante Efraín, Benjamín y Manasés, despierta tu poder y ven a salvarnos. O sea, el pastor de Israel tiene que salvar a su pueblo, ¿no?
Es lo que el Salmo nos ofrece. Además, textos como los de Ezequiel nos hablan de que Dios pastorea a su pueblo y que dará pastores según su corazón. También tenemos nosotros ese dato. Hay otro salmo, que es el salmo del buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Bien, en los textos de Ezequiel, Dios dice: voy a vendar a mis ovejitas que están enfermas, voy a curar a las que están heridas, y las voy a llevar a todas a pastos eternos, y les daré pastores según mi corazón. Entonces, ya con este contexto bíblico, veterotestamentario, nos tenemos que situar en este texto concreto. Cristo entonces es el pastor, porque si ve a los hombres como ovejitas es porque hay una relación entre él y las ovejitas. Él es el pastor. Él asume la condición de pastor. Viene a obrar por las ovejas porque las ve cansadas, extenuadas. Hay dos términos griegos que nos muestran, primero, la actitud de Cristo, que no es pura afectividad, por supuesto, y por otro lado, la realidad propia que vivían las ovejas. Los verbos griegos nos muestran, primero, que esa compasión, Jesús tuvo compasión. Si hemos escuchado el texto, dice: Jesús vio a la gente y tuvo gran compasión. Bien, ese término compasión, en el griego antiguo, principalmente se refiere a no solamente una sensibilidad, una penita, me dio penita ver esta persona que estaba tan afligida. No es eso. Es una realidad desde el fondo del alma, inclusive desde las entrañas. Es Dios el que ya nos ha avisado también en el Antiguo Testamento, se habla de esto, que tiene para nosotros entrañas de misericordia. O sea que aquí Jesucristo está asumiendo su lugar de Dios. Dios ha visto esta realidad humana. Algo hay en esta realidad humana que a Dios lo ha llevado a una inmensa compasión. O sea, no es una lástima, sino que es una inmensa compasión. Y esta compasión no es solamente entonces mirarlos de allá y mirarlos desde la vereda de enfrente, sino es asumir el dolor que están pasando ellos y tomarlo como propio y tratar de ayudarlos. Eso es la misericordia. Entonces Cristo, en esta primera parte chiquitita del texto que hemos escuchado, dice, ¿no? Miró a la gente, observó al mundo y a los hombres y tuvo gran compasión, una entrañable compasión, una compasión que no se puede medir con mirada humana. Es el misterio de la misericordia de Dios. Con inmensa compasión, con entrañable misericordia de nuestro Dios, dicen los textos, ¿no? del Benedictus. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios vendrá el sol que nace de lo alto. O sea, ese es entrañable. Entonces estamos hablando de este momento crucial, momento crucial de la humanidad. Recuerden que San Pablo, cuando habla de esto, dice: cuando se cumplió el tiempo crucial, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer. O sea que hay un punto culminante en la tierra, en el mundo, en la historia, que movió a Dios a la compasión, a la misericordia, y entonces, a consecuencia de eso, nos envió al buen pastor de las ovejas, Jesús nuestro Señor. Tuvo gran compasión. Y ahora, por un lado, entonces está esto, ¿no? Este verbo que nos manifiesta un poquito, ¿no? La pasión de Jesucristo por nosotros, la misericordia que nos tiene, la compasión que nos ha tenido, ¿no? Y entonces después dice: porque veía a los hombres como ovejas, o sea, cansados y extenuados. El término griego hace relación a cuando desollaban las ovejitas, o sea, el término más arcaico, ¿no? Cuando desollaban las ovejitas, cuando se quedaban con su cuerito. Pero posteriormente, la usancia propia de los judíos y de la gente, cuando utilizaba este término, era para decir que estaban sumamente cansados, como cuando unas ovejitas se encuentran tan cansadas que no pueden levantarse, cuando una persona está tan agotada. Ustedes han visto, por ejemplo, en esas maratones tan largas que hacen algunos, y que llega un momento en que ya no pueden ni siquiera sostenerse en pie y se caen, se derrumban y quieren levantarse y no pueden. Es así.
Las ovejitas están tan cansadas, tan abrumadas, tan agotadas, extenuadas, que están que no se pueden levantar. Esa es la figura, ¿ya? Esto es importante porque a partir de ahí vamos a ver cómo se hace esta conexión, porque de hecho Jesucristo hace un cambio de objeto tremendo, que uno dice, ¿por qué razón Jesús hizo así? ¿Qué quiero decir? Está hablando de una cuestión, digámoslo así, ganadera. Él tiene sus ovejitas, él es el pastor, y ve las ovejitas que están cansadas, extenuadas, caídas, postradas, enfermas, agotadas. Y entonces, movido a la compasión, y miren cómo cambia totalmente el sentido, se dio cuenta y dijo, la mies es abundante y los obreros son pocos. ¿Pero no eran ovejitas? ¿Por qué cambia el sentido alegórico? ¿Por qué Jesús, de una situación en donde Él se muestra como pastor y están las ovejitas, de repente nos muestra una realidad agrícola? La mies, ¿qué es la mies? La mies ya es cuando los trigos están ya a punto de ser cosechados. Esa es la mies. La mies es abundante, o sea, digamos, la chacra está a punto de cosecha, eso podríamos decir nosotros. Y los obreros son insuficientes. Rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Cambia el sentido y hay una razón. En los estudios bíblicos, claro, hay estudios exegéticos modernos, pero tienen mucha contaminación racionalista. Yo he preferido ir a textos un poco más seguros y ortodoxos. Por ejemplo, el padre Cornelio Alápide, que es un jesuita del siglo XVII, con muchas luces, él dice, hay una razón clara del cambio de alegoría. Cuando Jesús ve que las ovejitas están de esa manera, se da cuenta que ha llegado el momento de la cosecha. O sea que es una realidad teológica e histórica. Dios se mueve a compasión a consecuencia de ver a los hombres caídos por el peso de sus pecados, por el peso de sus miserias, por la realidad moral o inmoral que están viviendo. No es Dios el causante de la miseria humana, no es Dios el que cansó a las ovejas, no es Dios el que las fatigó. Fueron las ovejas que dejaron al pastor, fueron las ovejas perdidas que se escaparon del redil. Y al escaparse del redil quedaron sin pastor. Y al estar sin pastor, entonces se volvieron extenuadas, cansadas, agobiadas, atribuladas, acosadas, vejadas. Porque las ovejas tienen enemigos que depredan, que matan, que rasgan, que esquilman, que desollan. Esos enemigos es el demonio, es el mundo malo. Es el mundo sin Dios. Y entonces hacen que las ovejas se encuentren así, postradas. Ese momento es el momento especial. Ese momento es el momento en el que Dios, en su infinita misericordia, dice, basta, ya está la mies. Aquí empezamos. Y ahí empieza la obra de la redención. Es muy interesante esto. Y para la obra de la redención, entonces cambia, porque lógico, es Él el que está obrando sobre las ovejas, pero Él quiere ahora instrumentos. Él quiere ahora una iglesia. No es la iglesia una agrupación, un club de fans de Jesucristo, ¿no? Alguna vez escuché a una persona que me decía, yo no tengo problemas con Jesucristo, pero sí tengo problemas con su club de fans. Manera bastante superficial de hablar de la iglesia, ¿no? Pues sepan que el club de fans no lo hacen los fans. Es Cristo el que nos dio a la iglesia. Y nos dio a la iglesia por una urgente necesidad. Porque las ovejas estaban a punto de morir. Porque sin la iglesia, las iglesias se iban a morir. ¿Se entiende más o menos la idea, no? Entonces, en la figura del pastor y de las ovejas, surge la necesidad. Miren, Dios lo puede todo. Dios podría saltarse esta situación. Dios podría hacerlo todo solito, sin necesidad de nadie, pero esto es voluntad de Dios. Y entonces Dios abre el panorama y dice, la mies es abundante. O sea, ahora cambia el sentido alegórico
y ya no mira solamente al mundo como ovejitas extenuadas y cansadas, sino mira que eso ya es lo propicio, es la ocasión, es el momento, ha llegado el momento. Es necesario entonces que se funda en la iglesia, en el mundo, que se inserte en el mundo, que se plante en el mundo, que se inserte en el mundo este nuevo pueblo de Dios, esta nueva realidad cristiana que es el cuerpo místico de Cristo, la iglesia, y que ha sido fundada apostólica para que las ovejitas tengan pastores que las curen, que las venden, que las lleven a pastos, que las nutran. Es necesario entonces edificar, es necesario instruir, es necesario instituir pastores que puedan llevar a la grey hacia la vida eterna. Ha llegado el momento, es el momento de la cosecha. Cuando el Papa San Juan Pablo II tuvo una cantidad de catequesis muy bonitas sobre el Espíritu Santo, se han recogido en un libro, ¿no? En esas catequesis sobre el Espíritu Santo, el Papa San Juan Pablo II decía de que hay un salmo, ¿no?, que habla de las cosechas, porque Pentecostés es la fiesta de los judíos de las cosechas. Y entonces utiliza el salmo, ¿no?, ese salmo que dice: los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir iban llorando llevando la semilla, al volver vuelven cantando trayendo sus gavillas, ¿no?, o sea, trayendo ya la cosecha. Y entonces el Papa interpreta esto diciendo: bueno, el que siembra con lágrimas es Jesús. Él es el sembrador, nosotros no. Nosotros cosechamos. La iglesia cosecha lo que Él sembró. Las lágrimas de la pasión, la salvación del mundo que se hizo por la obra de la redención mediante la cruz, eso es lo que nosotros ahora cosechamos. Y para eso Cristo quiere estos pastores, para la cosecha. Para que saquen la cosecha y la lleven a los graneros. Es decir, para que en la iglesia, ¿no?, para que en la formación de la iglesia conquisten las almas. Y entonces, en la obra de Jesucristo y no sin ella, puedan conducir a las almas a la vida eterna. Ese es el sentido propio de la iglesia. Para eso ha sido constituida. Es cierto que la iglesia puede colaborar en distintas cosas del mundo, por supuesto, con su inteligencia, con su sabiduría, con su consejo, con muchos elementos, inclusive con ciertas obras. De hecho, la iglesia ha estado siempre a la vanguardia, y eso es una cosa clara que a veces se quiere invisibilizar, pero la iglesia ha estado siempre a la vanguardia en las ciencias, en la tecnología. Basta ver la cantidad de institutos católicos que hay en orden a estas cosas. Pero la función más importante de la iglesia es la salvación de las almas. Para eso fue constituida. Por eso no tiene que perder de vista. Cuando la iglesia pierde de vista la salvación de las almas por un pensamiento puramente ecologista, por un pensamiento puramente social, por un pensamiento puramente laboral o temporal, la iglesia perdió el horizonte de su vida. O sea, no la iglesia, sino pastores de la iglesia, hay que pierden el sentido propio de su pastoral. Entonces, miremos nosotros esta hermosa figura de Cristo, ¿no? El pastor que ve las ovejas perdidas, caídas, enfermas, y lleno de compasión, dice: es momento, ha llegado la cosecha, y entonces voy a buscar trabajadores. Y empiezan estos trabajadores siendo 12, porque 12 fueron los patriarcas de Israel. Y posteriormente esos pastores dejarán sucesores en los obispos y colaboradores en los presbíteros, los sacerdotes y los diáconos. Y así se conformará entonces esta iglesia con pastores y fieles. Todos después trabajamos en la cosecha, porque también los fieles que han recibido de Dios la fe, la esperanza, la caridad, la unidad con la iglesia, también entonces se convierten de alguna manera en cosechadores de la mies. Porque también ellos, con su testimonio, con su caridad solícita en el ambiente social, en el ambiente laboral, en el ambiente académico, también entonces están cosechando almas con su buen testimonio, con su palabra, con su obra, con sus actitudes cristianas. Hermosísima entonces es esta figura que Jesucristo mismo nos presentó. Es cierto que en la iglesia hay buenos trabajadores y también hay malos trabajadores.
Es cierto que se puede repetir lo que pasó con Jesucristo y la gente. ¿Por qué Jesucristo veía a los hombres como ovejas que no tenían pastor? No es que Dios había puesto pastores según su corazón. No es que Dios había dejado en el pueblo de Israel hombres que pudieran conducirla. No había un sacerdocio levítico en el pueblo de Israel. No había doctores de la ley, ancianos, escribas y demás que podían más o menos conducir al pueblo. No habían servido. Y no habían servido porque dejaron de ver, dejaron de mirar como buenos pastores y empezaron a ver con propia inclinación, con deseo de propia ganancia, con una mirada de enriquecimiento a las ovejas. Dejaron de ver a las ovejas y empezaron a ver la lana, el cuero, la carne, la leche de las ovejas. Y eso los convirtió en malos pastores. Y por esa razón también las ovejas estaban de manera tremendamente, digámoslo así, difícil. Estaban las ovejas de una manera tan dramática, ¿no? Estaban dramáticamente las ovejas tan extenuadas y cansadas. Por esa razón. Cargados los judíos con el imperio romano de los impuestos y de las esclavitudes que les generaba. Cargados los judíos de la ley, de esa Torá implacable que les daban los miembros del Sanedrín, cargados los judíos de esa situación de tan indefensos que se veían ante todos, cansados y agobiados. Dios sigue viendo esa realidad en el mundo y sigue viéndonos a nosotros con entrañas de misericordia y sigue dándonos pastores, pero la iglesia tiene que seguir rezando también. Porque Cristo dijo, rogad, no solamente dijo, voy a poner pastores y entonces puso a los 12, no, dijo, rogad. Y tenemos que nosotros ahora rezar por los pastores, rezar por el Santo Padre, rezar por los obispos, rezar por los sacerdotes. Es nuestra oración la que sostiene también a esta parte de la iglesia que es el clero. Nuestras oraciones sostienen a los sacerdotes. Nuestra iglesia no es solamente obispos y sacerdotes y el Papa, somos todos. Y entonces los sacerdotes tienen que actuar en el ministerio, vendando, curando, sanando, ayudando, confortando a las ovejas. Pero las ovejas tienen que rezar por sus pastores, porque si no, no se da esa correspondencia. Las ovejas tienen que también obedecer a los pastores, para que el rebaño vaya por buen sendero. Y los pastores tienen que tener un corazón de pastor y no de mercenario, para que las ovejas también sean nutridas y no abandonadas. Por eso, queridos hermanos, hermosa es esta mirada que Jesucristo nos da de la realidad de la iglesia, mirada que debemos de conservarla y debemos de cultivarla. Darnos cuenta que esos pastores no son agentes, o sea, no son seres pasivos del Evangelio solamente, sino, y tampoco son solamente maestros, no son instructores del Evangelio, como muchas veces los hermanos protestantes pretenden, ¿no? Que el pastor sea solamente el predicador. No es solamente eso el sacerdote. El sacerdote lleva las almas a Cristo, entrega la gracia por los sacramentos, por el bautismo, por la confesión, por la Eucaristía. Enseña también y acompaña a las almas con su oración, porque los sacerdotes también rezamos por toda la iglesia. Y entonces la mirada de pueblo y pastores, la mirada de ovejas y de pastores, nos lleva a nosotros al entendimiento de lo que quiere Jesucristo de la iglesia. Hoy día este evangelio no nos puede ser a nosotros indiferente, no podemos nosotros mirar para otro lado, estamos dentro. Nosotros somos parte de esa mies abundante que Dios ha tenido la gracia de ir cosechándonos para el encuentro con Cristo. Pero también somos de alguna manera trabajadores de esa mies, los sacerdotes en el ministerio sacerdotal y los fieles también en la comunicación caritativa del Evangelio. Que aprendamos entonces a tener este tipo de vida, que aprendamos a rezar por la iglesia, que no pensemos que la iglesia solita nomás se mantiene. Hay que rezar por la iglesia y rezar por el Santo Padre y rezar por nuestros pastores para que tengan el color del buen pastor, el amor del buen pastor, que tengan esas entrañas de misericordia como las del buen pastor. Que la Virgen Santísima nos conceda estas gracias.